Buenas, en este capítulo vamos a ver una cosita, el metal no metal y sobre todo una cosa que quiero explicaros antes de empezar el tema, que es el punto focal de la miniatura. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a tener que tener en cuenta a la hora de hacer un metal no metal en cuanto a cómo meter la luz a esa miniatura, de dónde viene esa luz, como siempre que trabajemos miniaturas. ¿Por qué? Porque todas las miniaturas tienen un punto focal, ¿vale? Que el mini tú la coges y ¿dónde está el punto focal de esta mini? Oh, pues no tengo ni pajolera idea. Bueno, pues os lo voy a explicar. Lo que se llama el punto focal es donde solemos dirigir la mirada, ¿vale? La zona que más nos llama la atención. Somos seres sociales, que nos miramos, hablamos, tal. Entonces, ¿qué hacemos? Tú cuando hablas con una persona, lees su expresión, sus movimientos, sus gestos, pero sobre todo te fijas en la cara, los ojos, la expresión, está aquí. Entonces, ¿cuál es el punto focal cuando hablamos entre personas? Pues un triangulito que viene por encima de la cabeza, así, y bajamos, bajamos, bajamos hacia el ombligo, por así decirlo, ¿vale? Triangulito molón. Cuando nos pongamos a pintar una mini, vamos a tener en cuenta lo mismo. ¿Sí? Yo tengo a este señor aquí. ¿Qué quiero resaltar de esta miniatura? ¿Dónde la va a coger la gente y la va a mirar? Pues, no sé, normalmente la gente no va a coger tu mini y le va a mirar los pies. ¡Oh, qué bien están hechos los zapatos! Y el resto ni me he fijado. No, la gente lo primero que hace es coger la mini y le mira el gepeto, le mira... Porque por instinto estamos acostumbrados. Entonces, tendríamos que trabajar mucho. Esta zona, aquí, este triángulo, el mismo que os he dicho, pues eso, desde aquí hacia arriba en triángulo. ¿Por qué? Porque tú vas a coger la miniatura y es lo primero que vas a mirar. Es decir, hostia, qué chulo. Y luego ya te fijas en, anda, si debajo hay una piedra, ay, si por ahí hay unos dedos que se ven, y aquí hay más telas. Pero lo primero que vamos a mirar en una miniatura es eso, es la cara, la expresión, el torso, toda esa zona, porque estamos mirando el gepeto. Entonces cuando estemos mirando el gepeto es lo que estamos viendo. Así que eso es el punto focal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si quieres pintarte un ejército rápido y que se vea vistoso y que tampoco te des un palizote horrible, pues céntrate en puntos focales, trabájalos más y los otros, por así decirlo, déjalos un poquito menos trabajados. ¿Vale? Tampoco es que no los toques, ¿vale? Pero no hace falta que le des tanto empeño. A esto me refiero, por ejemplo, hola, buenos días, hago scavenge. Bien, ¿qué tengo? Pues tengo 200 guerreros de clan, otros 200 esclavos Skaven, 40 limañas, 80 monjes de plaga. Bien, ¿y cómo pintas esto? Pues te metes una pistola en la boca y ¡pum! Hasta luego. Pues no, vamos a centrarnos un poquito, entonces vamos a focalizar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué es lo que se va a ver de las miniaturas? Se va a ver esto. Pues venga, pim pam, pim pam, pim pam. ¿Qué tengo por detrás? Tengo ropajes, tengo pelajes, tengo harapos, un trozo de carne. Bien, pues cojo mis pinturas contras fantásticas de la muerte, le doy una base, 2 toquecitos, ¡hala! Ventilado el Skaven. ¿Por qué? Porque lo que me interesa me lo he currado, que es el gepeto del bicho, ¿vale? Para que cuando la gente lo mire diga, ¡ah, qué chulo! Luego por detrás es una capa base, un tintazo, lo que quieras, un pim pam, una contras y hasta luego, a tu casa, chaval. Lo digo porque yo tengo un ejército de Skavens, ¿vale? Yo en su día me he pintado 400 ratas. Acabas cansado, muy cansado de pintar ratas. Entonces, pues focalizas, ¿vale? Te centras en lo que se va a fijar la gente y lo que se va a fijar menos, pues puedes vaguear un poquito más, que total, no estamos hablando de que te estés pintando un ejército para un Golden Demon. Te estamos hablando para que quieres pintar un ejército porque quieres jugar con todo pintado. Entonces, pues, funcionamos así un poquito, ¿vale? Hola, buenas. Hoy vamos a ver un poquito el metal no metal. Bien. ¿Qué es esta técnica? ¿Cómo funciona? Y demás. Pues es una técnica para que con pinturas normales consiga un efecto metálico sobre una superficie. Para esto, ¿con qué jugamos?
con el reflejo especular de la luz. Básicamente, cómo se refleja la luz sobre una superficie. ¿Vale? No vamos a entrar ahora en teorías de iluminación, enseñar distintos tipos de luces, de cómo si tiene más o menos especular, más cerrado, más abierto. ¿Vale? Vamos a ir a lo básico. ¿Cómo se comporta la luz en una superficie? Bien, pues no se comporta igual en una superficie como un mueble de madera que en una superficie metálica. Entonces, si queremos que nuestra miniatura parezca que es metal, ¿vale? Pues vamos a tener que seguir ciertos pasos para que no parezca un puto mueble de madera, básicamente. Entonces, es muy sencillo una vez que lo comprendes. Hay mucha gente que nos ha parado a pensar, a plantearse cómo se refleja la luz en un metal. Entonces, no se refleja igual que en una armadura que es medio plástico, medio tal, ¿sabes? Así que vamos a ir viendo diferentes superficies y cómo se refleja un poco el metal en estas superficies, para que así os hagáis una idea y podáis, pues una vez que tengáis la miniatura, componer con esas superficies básicas, un cubo, un cilindro, una bola, una esfera, ¿sabes? Más o menos, pues como cuando hacéis un blocking de algo, si estáis esculpiendo, ¿vale? O dibujando, que primero se hace un blocking, unos círculos, unos cuadrados, un tal, pam, 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 pam. Con eso os hacéis una idea de dónde van a ir las luces en las piezas. ¿Esta pieza qué es? ¿Es un círculo? ¿Es un cilindro? ¿Es plana? ¿Vale? Vamos a ir viendo. Entonces, vamos a empezar por la esfera. ¿Vale? Tenemos aquí la esfera. ¿Cómo funciona la esfera? Como veis, en esta esfera tenemos un punto especular de luz, ¿vale? Que está ahí clavado, que es ese punto blanco de máxima luz. Y si os fijáis, enseguida tenemos una parte estándar y una parte con sombras, ¿vale? El metal, estáis viendo que es bastante fuerte el contraste. A lo mejor en esta esfera no se ve tanto, pero cuando la pasemos a otras superficies metálicas vais a ver que el contraste es más fuerte. Entonces, la esfera, ahí. ¿Para qué vamos a usar una esfera? Cascos, sombreras, rodilleras, hay muchas cosas que en verdad son una esfera. ¿Vale? Pues cuando le metamos ese brillo, esa luz, pues nos fijaremos en esto y en base a eso, un copy-paste, ¿sabes? Copiamos, pegamos. ¿Se comporta así? Pues así es como lo tengo que hacer en la superficie. ¿Vale? Entonces ahí tenemos la esfera. Bien. Superficie 2 que vamos a ver. Aquí tenemos una placa de metal. Donde está dando algo de luz, tenemos una placa de metal. ¿Veis la placa? ¿Veis que tiene un efecto muy interesante? Que es que nos hace un gradiente de... Vamos con un poco de sombra, tenemos una sombra fuerte, tenemos una iluminación, tenemos una sombra menos fuerte y tenemos otro gradiente ahí. Es un efecto curioso y es un efecto que hay que tener en cuenta, pero cuando pintamos las placas o tal, de dónde le está viendo la luz, cómo funciona eso, porque veremos que a veces tenemos placas de armadura pectorales o tal, que son muy largas, que son planas, son lisas. Si dijéramos que tengo rebordes, pues tengo muy claro que los bordes pues tienen que ir iluminados, ¿vale? Un perfilado ahí de máxima luz en las esquinas, los picos, eso siempre lleva. Pero de repente tengo una coraza de estas que se enganchan en los hombros y es pum pum, un círculo hasta aquí, ¿cómo coño lo pinto? ¿Vale? Es casi plano, no es una superficie muy esférica, ¿sabes? No somos un puto barrilete. ¿Sabes? Si dijéramos que soy Jesús Gil con armadura, pues a lo mejor sí, tengo aquí un puto círculo, ¿vale? Pero coño, más o menos normal, pues casi plano, pues hay que jugar un poquito con este tipo de iluminación, ¿vale? Ahí está. Vamos a ir a la siguiente forma. Vale, con la siguiente forma que tenemos aquí, las latitas, ¿vale? Esta imagen me gusta bastante por un hecho. Tenemos dos latas, ¿vale? Dos latas iguales, una es muy pulida, la otra no lo es tanto. ¿Veis el cambio que tiene, no? Una refleja el entorno que le hayamos puesto alrededor y la otra no. Simple y llano, una refleja luz y la otra luz y entorno. ¿Por qué? Porque está muy pulida. ¿Qué quiero deciros con esto? Pues podemos llegar a ese punto de hacer un metal un cromado, ¿sabes? Algo que nos refleje todo, metiéndole un toque de azul arriba para que parezca el cielo, el suelo, no sé qué. Si hay un árbol, pues podemos ponerle ahí un reflejo.
¿vale? Es muy currado, tiene mucho trabajo, es complicado. Con esto quiero deciros que empecéis con una superficie no cromada, ¿vale? Según luego vayáis cogiendo soltura, ya vamos avanzando. Vamos a intentar caminar antes de correr, que luego nos caemos y nos jodemos las rodillas. Entonces, ¿qué tenemos con esto de las latas? Pues veis cómo funciona la lata, ¿no? ¿Veis? Las rayitas verticales, tiene un vértice arriba, con la luz. Mola porque es una imagen que se ve bien, ¿vale? Ahí está, y es un cilindro, que para muchas cosas, un cañón de un arma, es que de todo, una pata de palo, lo que quieras hacer, una placa de un brazo, todas son muchas superficies que van a ser un cilindro, ¿vale? Unas tuberías, una antena, lo que quieras, ¿vale? Entonces viene bien porque ves ahí un poquito de todo. A ver, tener en cuenta, ¿vale? Si tenemos el tubo así, luego tenemos el tubo así, las líneas van así, van así, no me giréis, ¿vale? Y vamos a la última superficie que vamos a ver, que esta también está interesante. Vale, esta imagen, ¿vale? Tiene su marca de agua porque la hemos sacado de internet, de una búsqueda que hemos hecho, pero es que es muy curiosa, ¿vale? Y personalmente me gusta bastante, para que veáis un poquito cómo funciona sobre superficies planas cuando están todas ahí mezcladas a lo loco. ¿Vale? Veis que unas superficies tienen luz, la otra tiene sombra, cómo juega un poquito. Este tipo de situaciones a veces se nos darán en algún, no tan locas, es como una cosa súper loca, pero está muy bien para que lo veáis. Veis la superficie como es plana, cómo se refleja en una superficie plana, cómo tenemos los bordes con la iluminación y cómo a continuación tenemos esas como inversión, por así decirlo, ¿no? La luz como viene por un lado funciona al contrario en la siguiente placa. ¿Esto por qué lo digo? Porque tenéis miniaturas muy cuadriculadas, como a veces son los Dreadnought de los marines y cosas así, que son placa, placa, otra placa aquí, otra aquí. Y pues con este ejemplo pues ya sabéis un poco cómo hacerlo, como si la hombrera o la placa de arriba es donde le está metiendo la luz, pues sé que la siguiente pues, tiene que ir al contrario, ¿vale? Y ahora vamos a ver una cosa también, otra foto, para que la veáis, que es la espada, ¿vale? Ahora os la pongo. Vale, pues aquí tenemos la típica espada japonesa molona, súper chula, con la que todos queréis cortar cerdos como en forjado a fuego. Y nada, pues veis un poquito cómo funciona, ¿no? Como tenemos una superficie que viene con luz, la superficie de abajo viene con sombra, porque sabéis que está el filo de las espadas, suelen estar afiladas, ¿vale? No son goma espuma plana. Entonces, pues viene por un lado la luz del filo, en el otro contrario tenemos sombra, que es un proceso similar al de los triángulos locos que hemos visto antes, ¿vale? Y veis como con la curva de la espada, o dependiendo de dónde esté el foco de luz, a mitad de espada, ¿vale? Cambia. Si tenéis dudas, buscáis el tipo de espada que queráis hacer en Google, ¿vale? Y si no, pues tomar un estándar. Coger cuando hagáis espadas, ¿vale? Imaginaos, tengo aquí las pinzas de modelismo, ¿vale? Mi super espada corta mantequillas. Entonces, pues si tengo mi super espada corta mantequillas, que podéis ver aquí, pues ¿qué voy a hacer? Pues leña, voy a dividirla en una cruz, ¿vale? Que es lo más básico. Voy a hacer una y una, ¿vale? Teniendo luz, luz, sombra, sombra. La forma más cómoda, más simple. Luego ya dependiendo de cómo esté orientada la espada, de cómo tal, de si la espada es curva, si la espada es recta, si la espada es una cimitarra, si no es una espada, es una maza. Bueno, pues ya iremos viendo un poquito cómo adaptarlo, ¿no? Habrá que intentar buscarle ese punto de asemejarnos a ese blocking que hablábamos antes. Pero sí es cierto que, bueno, la espada
Lo más básico es eso, es hacer la cruz y pim pam, uno y ya está. ¿Que es muy larga? Pues podéis hacer como se ve en esta espada, que se ven más veces. Y por último vamos a ver una pieza de armadura. ¿Vale? Aquí tenemos la pieza de armadura, para que veáis un poquillo. Es una pieza de hombro, con un poquito del brazo, lo que se llama una hombrera, ¿vale? Entonces estamos viendo cómo tenemos en el punto donde hace el pico, en este lado, porque el punto focal que decíamos, de donde nos viene la luz, de un 45 desde aquí, porque es nuestro punto focal. Nos marca esto, tenemos aquí la zona de sombra, como decíamos antes, y por detrás, pues al ser otra placa, funcionamos igual, al revés, como pasa con la espada o con otras cosas. Luz, pues ahora tenemos sombra. Básicamente eso es lo que tenemos que saber un poquito de las superficies. Consejos, siempre que tengáis duda, buscad en internet imágenes. ¿Vale? Mirar. Estoy pintando un coche. ¿Cómo se refleja esto en la chapa del coche? Búscate imágenes de coches, incluso del modelo que estés pintando y mira cómo se refleja la luz. ¿Vale? Y copia esa idea de ten en cuenta pues dónde está metido. No es lo mismo. Lo estoy haciendo en la calle, ¿vale? Que está en un parking. ¿Por qué? Porque si luego estás haciendo una composición, una escena o lo que sea, un diorama, y tienes todo iluminado con una luz de 45 cenital, como si fuera de día y nos está viniendo el sol desde aquí, y luego en mi diorama están dentro de una puta nave espacial y tengo luz aquí, luz aquí, luz aquí, unas luces que vienen del suelo porque soy súper sci-fi, pues coño, vale, vamos a intentar centrar un poquito dónde vienen las luces. Y ahora vamos a empezar ya a pintar a nuestro amigo Hutchuk, que es un ogrete de War Machine, que lleva una armadura metálica y tiene un abrigo de cuero, que lo veremos más tarde cuando veamos los cueros. Entonces vamos con esta miniatura, hacemos un 2x1, oferta Carrefour, ¿vale? Vamos al lío. Entramos en faena con el tema del metal no metal. Empezamos con una capa base. ¿De qué color? Pues bueno, como veis lo estoy pintando en tonos bronce porque es el esquema de mi ejército de minions, ¿vale? Son tonos bronce y tonos metálicos. Entonces hemos hecho una mezcla, como hicimos con el caldero, de marrón bichos y naranja tostado para hacer la capa base. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una técnica que nos va a servir para todo esto del metal no metal, que es importante tener en cuenta, que es hacer veladuras. Para los que no sepáis qué es una veladura es cuando hacemos una capa muy licuada, ¿vale? Muy finita, que transparenta, ¿vale? Vela el color de abajo, transparenta. ¿Con esto qué conseguimos? Pues lo primero, que la preiluminación que hemos hecho con la luz ya nos está marcando, como estáis viendo, una luz y una sombra base, y que cuando vayamos iluminando o vayamos metiendo sombras, la transición del color, ¿vale? No sea a trozos. Entonces vamos a dar toda la capa base y luego iremos iluminando poco a poco de la mitad de donde hayamos empezado hacia adelante, ¿vale? Hacia el punto de máxima luz. Vamos a trabajar primero luces y luego trabajaremos sombras, ¿vale? Ya veréis que cuando metamos las sombras es cuando viene la magia y se nos hace el contraste y queda ya todo súper chulo. Y bueno, pues vamos a ir viendo los pasos un poquito a poco, ¿vale? Mientras yo voy a seguir pintando esto y cuando esté terminado pues os pongo un poquito las imágenes de la mini y el siguiente paso que vamos a hacer. Ahora vamos a meterle una iluminación con naranja tostado y bueno, pues como decíamos antes, desde la mitad de donde hemos empezado antes hacia el punto de máxima luz. Vamos a hacer como antes, ¿vale?
avanzamos, vamos trabajando un poquito la mini y cuando hayamos terminado en todas las zonas os ponemos otro así vídeo del resultado un poquito para no hacer muy largo esto. Lo siguiente que vamos a hacer es a la mezcla que ya teníamos añadirle amarillo para ir subiendo esa luz máxima y vamos a igual de la mitad para adelante, centrándonos pues ya en las zonas donde se supone que vamos a ir teniendo ese punto de luz máxima que hablábamos antes o esa iluminación especular. Si os estáis fijando, estamos haciendo todas las iluminaciones, como ahora vais a ver aquí en detalle, siempre en una dirección. Estamos tirando las pinceladas hacia el punto de luz. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una veladura y arrastramos esta pintura tan licuada, que es casi agua, siempre en el punto en donde levantamos el pincel va a quedar más pigmento. Entonces con eso conseguimos ese efecto que no nos dé lo que llamamos el hachazo de color. Aquí vamos viendo un poquito cómo ha ido quedando y nada, pues vamos a seguir con el siguiente paso de iluminación. Como veis, esta zona que está fuera del punto focal, estamos trabajándola menos, dejándola más oscura, porque también es la zona de sombra, es la contraria a la luz. No significa que la vayamos a dejar negra como los cojones de un grillo. Pero bueno, hay que trabajarla un poquito, pero nos permite trabajarla menos, de hacer más hincapié en toda esta zona focal de aquí adelante y la parte de atrás trabajar un pelín menos. Ahora vamos a ir dando los puntos de máxima luz y esto lo hacemos no con un blanco puro, ¿vale? Vamos a llegar a casi ese blanco puro, pero mezclándolo con el color base que tenemos, ¿vale? Este color, bueno, el color anterior que teníamos. ¿Para qué? Para que ese casi blanco tenga un tono del bronce. Y así luego si queremos hacer un puntito donde sea ese puntito ultra luminoso, esa punta de clavo, donde está ahí un destello brutal, le podemos hacer ese puntito de blanco puro, ¿vale? Pero en principio vamos a hacer lo que tenga un pelín del color de la base anterior, ¿vale? De la mezcla anterior, para que nos siga continuando esa transición, ¿vale? Y esté en consonancia, no sea de repente esto y ¡pum! Blanco ahí a cholón. Vamos a empezar a trabajar las sombras. Bien, como vemos tenemos ya unas sombras que nos ha dado la premiluminación, pero bueno, vamos a ir trabajándolas. ¿Por qué? Porque queremos llegar a ese tono cercano al negro, como hablábamos antes, pero no lo vamos a dejar en negro. Entonces vamos a trabajar un poquito, vamos a ir bajando un tono, ¿vale? Entonces cogemos el tono base primero que hicimos, la primera mezcla de marrón bichos y naranja tostado, y le añadimos un poquito de negro. Vamos a ir dando las placas a distintas zonas, y luego las zonas que sean más sombra todavía le meteremos más negro, ¿vale? Para llegar a ese tono, como digo, como nos pasaba con el blanco, casi negro, pero que no sea negro puro. Bueno, como veis, ya hemos avanzado bastante con el tema de metal. Y bueno, pues tenemos esta zona ya hecha con algún daño de batalla ahí en la hombrera, que viene en la miniatura y demás. Esos los daños los veremos en el vídeo de daños de batalla y demás. Tenemos uno preparado.
Y nada, ahora también ya tenemos aquí las fotos de la miniatura terminada y básicamente la parte de hierro, como el casco y otras zonas que podéis ver, pues la hemos hecho con azul francés, lo hemos ido subiendo con blanco, bajando con negro y le hemos metido al subir un poquito del azul cielo de Vallejo, ¿vale? Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo.